¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el asombroso impacto que tiene un grupo tan pequeño, el pueblo judío, en el mundo, especialmente cuando consideramos que representa solo una fracción de la población mundial? A pesar de ser una comunidad de apenas unos 16 millones de personas en un planeta con más de 8.000 millones de habitantes, los judíos han dejado una huella profunda en diversas áreas de la humanidad, como la historia, la ciencia y la cultura. Es fascinante pensar cómo una comunidad tan reducida puede generar tal influencia. Vivimos en un mundo enormemente diverso, en el que coexisten cientos de razas, religiones y creencias, pero incluso entre toda esta multitud, los judíos apenas representan el 1% de la población global, y sin embargo, su presencia se siente de manera destacada. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esa capacidad para cambiar el curso de la historia y generar un impacto tan significativo? Si este tema te está intrigando, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el resto de esta fascinante historia. Para ilustrar este fenómeno, echemos un vistazo a un dato sorprendente. En la lista de los hombres más ricos del mundo publicada por Forbes, una gran parte de los primeros lugares tiene raíces judías. ¿Es esto una mera coincidencia? O quizás hay algo mucho más profundo que vale la pena explorar y entender. Pero esto no es todo. Alrededor del 20% de los galardonados con el Premio Nobel provienen de esta comunidad. Este porcentaje, que parece desmesurado si lo comparamos con su tamaño, invita a la reflexión. ¿Será que hay algo en la cultura judía que favorece la creación de mentes brillantes? Una cultura que valora el esfuerzo, el conocimiento, la resiliencia y el trabajo en equipo. Si ya te estás sintiendo intrigado, quédate conmigo hasta el final, porque vamos a desentrañar los secretos detrás de esta historia. Hablaremos de nombres que resuenan en la historia y exploraremos lo que realmente los hace especiales. Piensa por un momento en figuras icónicas como Maya Pisetskaya, cuya danza sigue inspirando aplausos alrededor del mundo, o Steven Spielberg, quien cambió para siempre la forma en que entendemos las historias en la gran pantalla. Natalie Portman, conocida no solo por su talento actoral, sino también por su impresionante logro académico en psicología en Harvard. Estas son solo algunas de las figuras más conocidas, pero detrás de cada uno de estos nombres hay historias de dedicación, disciplina y pasión por trascender. No podemos olvidar a Albert Einstein, un genio cuya teoría de la relatividad revolucionó la física y cambió nuestra percepción del universo, o a Paul Ehrlich, cuya investigación médica condujo a la creación de tratamientos esenciales que salvaron miles de vidas, como el tratamiento para la sífilis. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a artistas como Pink, una cantante que ha logrado revolucionar la música con su estilo único, o Sigmund Freud, quien transformó la psicología con su teoría del psicoanálisis. ¿Qué hay detrás de todos estos logros? No son simples coincidencias, son el resultado de una combinación de factores que nos invitan a reflexionar sobre qué hace tan único al pueblo judío. La historia, la tradición, la cultura y los valores transmitidos de generación en generación han jugado un papel clave en la formación de una identidad de perseverancia, conocimiento y visión de futuro. Los judíos no son solo una comunidad de éxito y talento, son también un pueblo con una historia marcada por desafíos y sacrificios. A lo largo de los siglos, su pueblo ha enfrentado persecuciones, desplazamientos y dificultades que han forjado una resiliencia incomparable. La pregunta que surge entonces es si su éxito es simplemente fruto de una coincidencia estadística o si, por el contrario, refleja una cultura que ha sabido mantenerse unida, mantenerse fiel a sus valores
y nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si bien es cierto que los logros del pueblo judío son ampliamente reconocidos en todo el mundo, lo que realmente distingue a esta comunidad no es solo el éxito material, sino su capacidad para seguir adelante, aprender y adaptarse en circunstancias que habrían hecho caer a muchos otros. La historia del pueblo judío está llena de ejemplos de grandes figuras que no solo alcanzaron el éxito, sino que transformaron sus campos de acción en herramientas para el bien común, contribuyendo a la humanidad de maneras que otros solo pueden soñar. Es importante comprender que este fenómeno no se debe únicamente a una coincidencia de estadísticas. Es un reflejo de una herencia cultural que enseña a nunca rendirse, a seguir buscando el conocimiento, a enfrentar las adversidades con coraje y a trabajar en colectivo para crear un legado duradero. Por tanto, la historia judía no se limita a ser una crónica de logros, sino una prueba viviente de la capacidad de un pueblo para trascender más allá de las dificultades y ofrecer ejemplos que inspiran al resto del mundo. Reflexionar sobre la profunda influencia del pueblo judío, un grupo tan pequeño en comparación con la vastedad de la humanidad, nos invita a cuestionarnos cómo es que la cultura, las tradiciones y los valores transmitidos de generación en generación han sido capaces de moldear y cambiar el curso de la historia. A pesar de ser una comunidad que representa menos del 1% de la población mundial, sus logros son un testimonio de una historia profundamente enraizada que continúa floreciendo. En ocasiones, los cambios más significativos en la historia surgen de los lugares más inesperados. Cuando Roma conquistó vastos territorios, muchos pueblos bajo su dominio aceptaron sus condiciones sin resistencia. Pagan impuestos, colocaban estatuas del emperador en sus templos y seguían con sus vidas. Sin embargo, el pueblo judío no se conformó. Su fe les enseñaba que solo existía un Dios verdadero, por lo que se negaron a rendir culto a una figura humana. Además, las altas tasas impositivas y la opresión constante avivaron el fuego de la resistencia, dando origen a un grupo radical dispuesto a luchar a muerte: los celotes. Los celotes no eran simples rebeldes, eran hombres y mujeres dispuestos a entregar sus vidas por su fe, convencidos de que cualquiera que se apartara de la ley de Dios debía ser eliminado, sin importar si era compatriota. La situación se tornó aún más tensa cuando un gobernador romano decidió saquear parte de las riquezas del templo en castigo por la rebelión. En respuesta, los celotes se levantaron en armas, expulsaron a las autoridades romanas de Jerusalén y por un breve momento lograron recuperar la independencia y liberar su tierra. Fue como un sueño hecho realidad, la libertad finalmente alcanzada después de generaciones de lucha. La ciudad celebró, la gente gritaba de alegría, creyendo que por fin disfrutarían de su libertad para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, la libertad resultó ser más frágil de lo que pensaban. Las divisiones internas comenzaron a desgarrar la unidad del pueblo. Los celotes, cada vez más radicales, persiguieron a quienes cuestionaban su visión extrema de la fe. Aquellos que dudaban o se apartaban de las tradiciones eran considerados traidores y ejecutados sin piedad. Esta violencia fratricida debilitó a la nación en un momento crítico, justo cuando más necesitaban permanecer unidos. Roma, al ver el caos que consumía Jerusalén, decidió actuar rápidamente. Los generales romanos sitiaron la ciudad, establecieron un cerco implacable y comenzaron una campaña brutal para sofocar la rebelión. A pesar de las murallas imponentes de Jerusalén, resistir el poder de Roma no era tarea fácil. El destino de la ciudad pendía de un hilo, y la historia estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más oscuros. La ciudad
famosa por sus murallas y torres fortificadas, parecía ser un bastión inexpugnable. Pero dentro de esas murallas, la situación era mucho más sombría y caótica. Cerca de 1 millón de personas se refugiaban en la ciudad, pero las condiciones eran insoportables. El hambre comenzó a devorar la esperanza y el miedo se infiltró en cada rincón de Jerusalén. Sin embargo, el verdadero peligro no solo provenía de las fuerzas romanas, sino también de los propios celotes. Estos grupos, en lugar de unir a la población para resistir juntos, comenzaron a luchar por el control del poder. Robaron los últimos suministros de comida y vigilaban de cerca a aquellos que intentaban negociar con los romanos o escapar en busca de refugio. Para los celotes, rendirse era una traición y preferían ver morir a su pueblo antes que ceder un solo centímetro. El miedo se volvió doble. No solo había que temer al enemigo exterior, sino también a los fanáticos dentro de las murallas. Finalmente, cuando las tropas romanas lograron romper las defensas y entraron en la ciudad, lo que encontraron fue horrendo. La ciudad estaba devastada, la gente moría de hambre y un incendio incontrolable consumía el templo sagrado de Jerusalén, la joya más preciada del pueblo judío. Este incendio no fue simplemente un accidente. En medio del caos, un celote, en un último acto desesperado o de fanatismo extremo, lanzó una antorcha encendida contra el templo. Quizás lo hizo como un grito de rabia, un mensaje de que, si no podían preservar su santuario, nadie más lo tendría. La destrucción fue total. La furia cegada de su propio pueblo destruyó lo que tanto habían defendido. ¿Cómo llegó el pueblo elegido, destinado a cumplir una promesa divina, a un punto tan oscuro? Fueron los propios extremistas quienes incendiaron su templo, arrastraron a su gente a una guerra sangrienta y al final provocaron la pérdida de su tierra y su libertad. Esta tragedia no solo es un relato del pasado, sino una lección dolorosa sobre los peligros del fanatismo y la división. Cuando el odio y el miedo ciegan la razón y destruyen los lazos de comunidad, las consecuencias son devastadoras. Aunque muchos historiadores apuntan a los romanos como los responsables de la destrucción del templo, la realidad es más compleja. El fuego fue provocado por las manos judías, un hecho que la historia no puede borrar. El templo, símbolo de su fe, fue reducido a cenizas y con él se cerró un capítulo esencial en la historia de Israel, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de su pueblo. Lo que sucedió en Jerusalén es más que una simple anécdota de guerras y conquistas. Es un reflejo de la naturaleza humana, de lo que somos capaces de hacer incluso contra nosotros mismos cuando permitimos que el miedo, el odio y el orgullo nos consuman. Vale la pena reflexionar, ¿no es así? Hoy, de aquel majestuoso templo, solo queda una parte. Una pared solitaria que ha resistido el paso de los siglos. Esta muralla, conocida como el Muro de los Lamentos, es más que un vestigio arqueológico. Es un testimonio vivo de la resistencia, un lugar donde la fe perdura a pesar de la tragedia. Miles de personas de todo el mundo peregrinan allí, buscando consuelo, orando por sus seres queridos, recordando a los que se han ido y dejando mensajes de esperanza entre las grietas de las piedras. El Muro de los Lamentos también es el escenario de actos solemnes. Allí se realizan ceremonias oficiales del Estado de Israel, conmemoraciones del Holocausto y eventos religiosos que conectan el presente con un pasado milenario de lucha, dolor y fe inquebrantable. La historia del Holocausto, esa tragedia desgarradora, la exploraremos en detalle más adelante. Pero por ahora, volvamos a la devastadora imagen de Jerusalén en ruinas, su templo destruido, su pueblo sin hogar. La tristeza, el dolor y la desolación que invadieron al pueblo judío en esos tiempos son difíciles de poner en palabras. Habían perdido su tierra, su centro espiritual, y ahora no les quedaba más opción que dispersarse.
La diáspora judía, que comenzó como un éxodo hace siglos, se extendió a lo largo de 1000 años, llevando al pueblo judío a los rincones más alejados del mundo. Desde Europa hasta América, desde Asia hasta África, las comunidades judías se han establecido en prácticamente todos los continentes. Pero lo que en muchos casos parece ser una mera dispersión geográfica, es en realidad el resultado de siglos de migraciones forzadas y una constante necesidad de adaptarse a nuevos entornos, idiomas y culturas. Sin embargo, ser un pueblo sin un hogar propio nunca fue sencillo. Dondequiera que los judíos llegaban, eran vistos con desconfianza. Se les percibía como los otros, los extranjeros, los diferentes. A menudo se les acusaba injustamente de ser los culpables de todos los males de la sociedad, siendo utilizados como chivos expiatorios durante crisis económicas, sociales o políticas. A pesar de este rechazo constante, los judíos entendieron que la única forma de sobrevivir en un mundo hostil era a través del esfuerzo, el ingenio y la educación. Aprendieron a prosperar en medio de adversidades extremas, a hacer mucho con poco y a adaptarse a las circunstancias más difíciles. Esa ética de trabajo, esa capacidad para reinventarse constantemente, se convirtió en una marca distintiva de la comunidad judía, pero también generó envidia y resentimiento en muchas otras culturas. En muchos lugares, los judíos se vieron obligados a desempeñar oficios que otros evitaban, o incluso a realizar servicios que resultaban indispensables. No era raro que los reyes, nobles o líderes locales recurriesen a los judíos para obtener préstamos, pero cuando llegaba el momento de pagar, el antisemitismo se convertía en una herramienta conveniente para el poder. En lugar de devolver el dinero, los judíos eran acusados de conspirar, de corromper y de desestabilizar el orden social. Esta estrategia de criminalización se convertía en una excusa perfecta para declarar a los judíos enemigos del Estado, confiscar sus bienes y expulsarlos en cuestión de horas, a veces sin darles más de un día para reunir sus cosas y huir. Esta constante expulsión, persecución y destierro se repitió una y otra vez a lo largo de los siglos, dejando una cicatriz profunda en la memoria colectiva del pueblo judío. Sin embargo, esa adversidad fue también la que forjó una identidad fuerte, resiliente, capaz de adaptarse y reinventarse en cada nuevo lugar. En la Europa medieval, los judíos comenzaron a ser vistos como parias, excluidos y marginados en las sociedades cristianas. Se les acusaba de herejes, de rechazar la fe dominante y se les prohibía poseer tierras, dejándolos fuera de la base económica que sustentaba a las demás comunidades. Muchas veces, las profesiones que podían ejercer estaban limitadas o directamente prohibidas, lo que generaba un círculo vicioso. En tiempos de paz, eran necesarios por sus conocimientos. En tiempos de crisis, se les señalaba como la causa de todos los problemas. Uno de los ejemplos más brutales de este odio irracional ocurrió durante la Peste Negra, esa devastadora pandemia que arrasó Europa en el siglo XIV. Se difundieron rumores oscuros, acusando a los judíos de envenenar los pozos para exterminar a los cristianos. Este delirio colectivo desató una ola de pogromos, masacres y expulsiones que recorrieron toda Europa. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de estos ataques, el pueblo judío nunca cedió. Su espíritu no se quebró. En medio de la adversidad, su cultura y su identidad no solo sobrevivieron, sino que también florecieron. ¿Sabías que fueron los judíos los primeros en Italia en desarrollar la producción de vidrio y papel? Sí, en medio de la persecución, lograron crear avances importantes. Pero esa creatividad, en lugar de ser celebrada, despertó la envidia de los poderosos.
Tan pronto como las autoridades se enteraron de estos avances, cerraron las fábricas y confiscaron los talleres. Los judíos fueron forzados a vivir en barrios segregados, los guetos, un lugar no solo físico, sino también simbólico. Estos guetos eran un espacio de exclusión, marcados por la pobreza, la sobrepoblación y las estrictas reglas que limitaban la vida cotidiana. Las calles eran angostas, las viviendas eran pequeñas y apretadas, y la vigilancia constante aseguraba que nadie se escapara de este confinamiento. Los guetos no eran solo una prisión física, sino una declaración de desprecio hacia los judíos. Cada restricción, cada muro, cada impuesto especial, cada prohibición era un recordatorio de que los judíos no eran parte de la sociedad. Eran los otros, los no deseados. Y a pesar de todo, el pueblo judío logró resistir. Aprendieron a preservar su identidad, a educar a sus hijos en secreto y a seguir con sus tradiciones, aun cuando el mundo parecía querer silenciarlos. Ni siquiera el encierro en los guetos pudo frenar al pueblo judío. Las autoridades, conscientes de la utilidad de los judíos en varias profesiones esenciales, no podían simplemente expulsarlos de una vez por todas. Los judíos eran médicos, curanderos, astrónomos, contadores, y su trabajo era indispensable para la economía local. Deshacerse de ellos significaba perder una parte vital del capital humano y económico. Pero ¿cómo resolver esta contradicción? Aislándolos aún más. En Italia, por ejemplo, se les concentró en el Gueto Nuevo de Venecia, un barrio especial al que se les obligó a vivir, como si fueran metales que debían ser fundidos o moldeados. En ese lugar, los judíos vivían bajo condiciones inhumanas, privados de muchos derechos fundamentales, obligados a portar distintivos amarillos para ser identificados fácilmente. Este proceso de aislamiento y humillación se replicó en otros lugares como en el Imperio Ruso, donde en el siglo XIX se implementó la línea de asentamiento, una especie de frontera invisible que delimitaba las zonas donde los judíos podían vivir. No se les permitía establecerse fuera de esas áreas, particularmente en las grandes ciudades. Se les mantenía apartados, como si su presencia en las áreas urbanas más importantes fuera una amenaza. A pesar de toda esta discriminación y marginación, el pueblo judío continuó luchando por su supervivencia, por mantener su identidad y por preservar su cultura. Fueron víctimas de violencia y odios sistemáticos, pero nunca dejaron de soñar con la libertad y con una vida mejor. Durante siglos, su lucha fue una lección de resistencia, de perseverancia y de esperanza en medio de la adversidad. La discriminación sistemática y la violencia abierta, como los pogromos en Rusia, solo intensificaron la brutalidad contra el pueblo judío. Acusaciones terribles, como el falso mito de que los judíos secuestraban niños cristianos para asesinarlos en rituales, alimentaron aún más el odio. Esta tragedia histórica no solo dañó a los judíos, sino que también reveló los horrores de un fanatismo irracional y de una sociedad que aceptó el prejuicio como una verdad. Así llegamos a uno de los capítulos más sombríos de la historia, el Holocausto, una tragedia que marcó con sufrimiento la vida de millones de personas y dejó una huella imborrable en la humanidad. A pesar de esta inmensa barbarie, el pueblo judío ha perdurado, y su historia, plagada de dolor y sacrificio, sigue siendo un testamento de su fortaleza, resistencia y espíritu inquebrantable. Un pueblo que, a pesar de todo, nunca dejó de luchar por su dignidad. La palabra holocausto, de origen griego, significa completamente quemado y es conocida por los judíos como Shoah, que en hebreo significa catástrofe. Este genocidio fue un intento sistemático y deliberado de exterminar a un pueblo entero,
llevado a cabo por el régimen nazi de Adolf Hitler entre 1933 y 1945. El objetivo no era simplemente oprimir o discriminar a los judíos, sino erradicarlos, borrar cualquier traza de su existencia de la faz de la tierra. Pero, ¿por qué Hitler sentía tal odio hacia los judíos? La respuesta es compleja, pero en parte se debe a la ideología nazi que él mismo promovió. Una visión distorsionada y venenosa que defendía la existencia de una única raza pura, la raza aria, libre de cualquier contaminación. Para Hitler, los judíos eran vistos como una amenaza para esa pureza racial, como un enemigo interno que debía ser erradicado para construir el imperio que soñaba. Esta ideología, cargada de delirios de superioridad racial, alimentó una máquina de muerte que acabaría con la vida de más de 6 millones de judíos, incluidos niños, mujeres, ancianos y personas inocentes que solo compartían una identidad: ser judíos. El Holocausto no fue solo un genocidio, fue una brutal advertencia de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el odio se alimenta, cuando las mentiras se transforman en armas y cuando la indiferencia permite que la violencia se extienda sin límites. Fue una herida que aún sigue doliendo, un recordatorio de que el fanatismo nunca debe ser tolerado y una llamada urgente a la memoria, la verdad y la justicia. En la visión distorsionada del régimen nazi, cualquier persona que no encajara en su ideal de perfección racial no tenía lugar en la sociedad alemana. En ese esquema de exclusión, los judíos se convirtieron en el blanco principal. Eran diferentes. No seguían las mismas costumbres, no compartían la misma fe, no se ajustaban al molde que Hitler y su partido querían imponer. La lógica brutal de los nazis era clara: si no son como nosotros, entonces no deberían existir. Pero, ¿por qué una obsesión tan particular con el pueblo judío? ¿Por qué centrarse en ellos como los enemigos principales? La respuesta tiene varias capas. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, muchos buscaban un culpable, alguien a quien responsabilizar por la humillación nacional, la pérdida de territorios y la crisis económica que sumió al país en el caos. Culpar a los judíos fue una excusa conveniente, aunque profundamente injusta. Lo irónico es que muchos judíos habían luchado en las trincheras durante la guerra, hombro a hombro con sus compatriotas alemanes. Había soldados judíos, oficiales e incluso generales que dieron sus vidas por Alemania. También existían judíos en puestos de responsabilidad en el gobierno, en la economía y en las ciencias. A pesar de ello, fueron señalados como chivos expiatorios. El partido nazi, con su implacable maquinaria propagandística, se encargó de alimentar ese odio a través de discursos incendiarios y mentiras cuidadosamente diseñadas para manipular a las masas. Hitler sabía exactamente cómo explotar el resentimiento popular, cómo transformar la frustración colectiva en un odio dirigido hacia un enemigo común. Los judíos se convirtieron en la diana perfecta. Eran diferentes, visibles, una minoría fácil de atacar. Además de esa construcción ideológica, había una paranoia aún más profunda que anidaba en la mente de Hitler. La creencia de que los judíos, al no tener una tierra propia, estaban dispersos por el mundo y formaban una red secreta, una conspiración internacional para dominar el planeta desde las sombras. En la mente de los nazis, los judíos eran el enemigo principal en su lucha por el poder global, y esta obsesión los llevó a declarar una guerra total contra ellos. Esta fantasía enfermiza se difundió en los discursos nazis y caló en la mentalidad de muchas personas, no solo en Alemania, sino también en otros países. La gente empezó a creer que los judíos estaban detrás de todos los problemas, cada crisis, cada derrota. El odio creció como una llama alimentada por la ignorancia y el miedo.
Los primeros pogromos antisemitas en Alemania surgieron en 1933, apenas Hitler llegó al poder. No formaban parte de un plan detallado al inicio, pero el ambiente ya estaba tan cargado de odio que la violencia estalló casi espontáneamente. Los derechos de los judíos comenzaron a ser recortados. Se les prohibió trabajar en ciertos sectores, se les negó el acceso a cargos públicos, se les apartó de la vida cultural y poco a poco se les fue aislando de la sociedad. Algunos, al ver lo que se avecinaba, lograron escapar, dejando atrás sus hogares, negocios y vidas enteras. Pero otros, quizás por miedo, por esperanza de que las cosas mejoraran o simplemente porque no podían imaginar abandonar su tierra, decidieron quedarse. Para muchos, esa decisión fue una sentencia de muerte. La historia se repetía una vez más. Un pueblo perseguido, expulsado y señalado por el simple hecho de ser diferente. Una tragedia que había comenzado siglos atrás, pero que en el siglo XX alcanzó un nivel de horror inimaginable. Al principio, Hitler no tenía como plan principal exterminar a los judíos. Aunque su discurso nazi los pintaba como una amenaza, también sabían que dentro del pueblo judío había muchas personas con talento, conocimientos y habilidades valiosas que podían ser explotadas. El proyecto inicial de Hitler era más bien una estrategia de aislamiento. Su idea era crear guetos en lugares lejanos, especialmente en Polonia o incluso en la isla de Madagascar, donde los judíos serían apartados del resto del mundo. Sin embargo, con la expansión del imperio nazi hacia el este, los planes cambiaron drásticamente. Fue entonces cuando la cúpula nazi tomó la decisión monstruosa de erradicar al pueblo judío por completo. Así comenzó la fase más oscura del Holocausto, el exterminio sistemático de un pueblo entero. Y aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Quién fue el responsable directo de esta orden? La respuesta es tan aterradora como frustrante. No existía un documento oficial, una firma de Hitler con un decreto claro. El genocidio nazi no fue una operación con un solo papel oficial, sino una maquinaria de muerte que se puso en marcha casi como un secreto a voces, impulsada por la ideología, el fanatismo y la obediencia ciega. No eran solo soldados comunes los que dirigían esta masacre, sino personas con títulos académicos, médicos, científicos, personas que habían estudiado en las mejores universidades de Alemania. Vestían batas blancas, tenían doctorados, pero usaron su conocimiento no para sanar, sino para destruir vidas humanas. ¿Cómo es posible que estos hombres educados no comprendieran la magnitud del horror que estaban cometiendo? ¿Cómo podían mirar a los ojos de sus víctimas y seguir adelante como si nada? Al principio, los nazis recurrieron al método más directo y brutal: fusilamientos en masa. Grupos de hombres, mujeres y niños eran alineados y ejecutados a tiros en campos, bosques, zanjas y barrancos. Pero pronto, Heinrich Himmler, jefe de las SS, llegó a la conclusión fría y calculadora de que cada bala costaba dinero y que aún quedaban demasiados judíos. Ese pensamiento tan cargado de crueldad marcó el inicio de una búsqueda perversa de métodos más eficientes para matar en grandes cantidades, con menos gasto y mayor rapidez. Así, la maquinaria de exterminio evolucionó hacia los campos de concentración y las cámaras de gas, donde el asesinato dejó de ser un acto bélico y se convirtió en un proceso industrializado. Una fábrica de muerte diseñada para borrar a millones de personas como si fueran simples desechos. El Holocausto fue una monstruosidad que no solo constituyó un crimen contra el pueblo judío, sino también un crimen contra toda la humanidad. Un abismo moral que aún hoy seguimos intentando comprender y aprender para que nunca se repita. Fue un saqueo sistemático de vidas, sueños y hasta los últimos restos materiales de sus víctimas.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a la magnitud del horror, descubriendo que el Holocausto había arrasado con el 87% de la población judía de Europa. Millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados solo por pertenecer a un pueblo. Parecía que después de semejante tragedia, el pueblo de Abraham quedaría relegado al olvido, extinguiéndose poco a poco, diluyéndose en las páginas de la historia. Sin embargo, contra todo pronóstico, el pueblo judío resurgió de las cenizas. Desde la década de 1920, muchos judíos emigraron a Palestina, donde comenzaron a organizar comunidades y a reconstruir una vida colectiva. Tras la guerra, en 1948, ocurrió lo que muchos consideraban imposible. Por primera vez en 2000 años, el mapa del mundo vio nacer un nuevo Estado judío independiente, Israel. Apenas un año después, en 1949, Israel fue aceptado como miembro de la ONU. Este fue un renacimiento inesperado, una victoria de la resiliencia, una prueba de que ningún intento de exterminio puede borrar la identidad de un pueblo determinado a sobrevivir. El sufrimiento y las adversidades no quebraron al pueblo judío, al contrario, los templaron como el acero, forjando un espíritu inquebrantable, una fuerza interior que se convirtió en su escudo invisible, tan resistente como el bronce y tan profundo como las raíces de un árbol centenario. Durante siglos, el pueblo judío luchó por su derecho a existir en un mundo que intentó una y otra vez borrarlos del mapa. Y ahora, tal vez comenzamos a entender por qué los judíos han logrado destacarse en tantas áreas del conocimiento. ¿Por qué brillan en el comercio, las ciencias y las artes? No es magia ni casualidad, es el fruto de siglos de lucha, disciplina, valores familiares y una mentalidad forjada en la adversidad. Pero aquí viene un detalle curioso. Hay ciertas profesiones en las que rara vez verás a un judío. ¿Sabes cuáles son? Ten paciencia, que pronto te lo contaré. Antes, hablemos de los principios que este pueblo ha desarrollado para no solo sobrevivir en sociedades muchas veces hostiles, sino también prosperar. Lo primero es que los judíos nunca se rinden. Si se ven obligados a abandonar un lugar, no se lamentan eternamente. Buscan otro sitio, tal vez más prometedor, y comienzan de nuevo. Si les cierran una puerta en algún sector, buscan otra actividad, preferiblemente una en la que nadie más se haya atrevido a incursionar. No solo abren un nuevo negocio, sino que ponen todo su esfuerzo en hacerlo prosperar, en destacarse, en hacerlo brillar. El pueblo judío también ha aprendido a lo largo de la historia la importancia de la unión. La solidaridad no es una opción, es una necesidad para sobrevivir. Se ayudan entre ellos, se apoyan en los negocios, comparten conocimientos. Esa cohesión es una de sus armas más poderosas. Y aquí va una pregunta para reflexionar. ¿Crees que los pensamientos pueden convertirse en realidad? Hay quienes sostienen que nuestras ideas no son solo fantasías, sino fuerzas activas que moldean nuestra vida. Según esta teoría, cuando un pensamiento se instala firmemente en tu mente, empieza a actuar como un imán, atrayendo oportunidades, personas y situaciones que te acercan a tu objetivo. ¿Será cierto? Bueno, creerlo o no es una decisión personal, pero lo que es seguro es que cuando deseas algo con intensidad y trabajas incansablemente por ello, parece que una fuerza superior te abre caminos. Y los judíos lo tienen muy claro. Creen que Dios siempre está de su lado, que nunca los abandona, que incluso en los peores momentos les da la fuerza para seguir adelante. Por eso, cuando algo sale mal, no se detienen a llorar por mucho tiempo. Analizan la situación, buscan nuevas formas de generar ingresos, se reinventan. ¿Acaso no es admirable esa capacidad de adaptarse, de encontrar su lugar en cualquier rincón del mundo? La paciencia, la unión
y el esfuerzo constante de este pueblo son cualidades que muchos podrían envidiar. Y fíjate en otro detalle interesante. Rara vez verás a un judío presumir de su riqueza o alardear de su éxito. Sobre ellos circulan chistes y leyendas sobre la supuesta avaricia judía, pero tal vez esa tacañería no sea más que una prudente administración del dinero, un rechazo a gastar de forma irresponsable lo que se ha ganado con tanto esfuerzo. ¿Alguna vez lo habías pensado así? Cuando enfrentan problemas, los judíos no se hunden en la desesperación. Tienen un libro que los guía, el Talmud, un compendio de enseñanzas que ha pasado de generación en generación durante más de 6 siglos. Allí encuentran normas sobre cómo vivir, cómo orar, cómo tratar a los hijos y a los padres, cómo enfrentar la pobreza y cómo prosperar. El Talmud, que significa enseñanza, es un manual de vida que inspira a muchos a mantenerse firmes, incluso en las peores tormentas. Dentro de sus páginas hay un personaje curioso, un hombre cuyo nombre se traduce como «todo es para bien». Este personaje, incluso en los momentos más difíciles, mantenía una actitud positiva y repetía que todo lo que sucede, sucede para bien. Imagina la fuerza que puede tener una mentalidad así. Creer que no hay fracasos, solo experiencias que enseñan, que todo tropiezo es una oportunidad de aprendizaje. Mi amiga de toda la vida soñaba desde pequeña con ser arquitecta. Le encantaba imaginar edificios, dibujar casas en su cuaderno, soñar con diseñar algo grandioso. Pero había un problema. Las matemáticas y la geometría técnica eran su talón de Aquiles. No importaba cuánto estudiara, los números y las fórmulas parecían un muro imposible de escalar. Cuando llegó el momento de presentar el examen de ingreso, se derrumbó. Falló estrepitosamente en la prueba de matemáticas. Fue un golpe devastador. Hubo lágrimas, muchas lágrimas, y un sentimiento profundo de fracaso, como si el mundo se hubiera acabado. Pero decidió darse un año para recuperarse, estudiar más y volver a intentarlo. Para no desperdiciar el tiempo, se matriculó temporalmente en la Facultad de Medicina, pensando que sería algo pasajero, solo un parche, mientras se preparaba para su verdadera pasión. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Ese año cambió su vida por completo. Descubrió que le apasionaba la medicina, que ayudar a las personas le llenaba el alma. Hoy es una de las mejores médicas de su región, una terapeuta respetada que ha salvado innumerables vidas. Y yo a veces pienso, ¿qué habría pasado si hubiera pasado ese examen de matemáticas? ¿Habría cumplido su sueño o se habría perdido su verdadero propósito? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en la vida? Pensamos que un obstáculo es el fin, pero con el tiempo entendemos que era solo una redirección. Todos tenemos momentos en los que sentimos que todo está perdido, pero si lo miramos desde otra perspectiva, tal vez era lo mejor que podía pasar. A veces, un fracaso es la puerta a una vida mejor y no lo vemos hasta mucho después. ¿No crees que los judíos tienen razón al pensar que todo lo que pasa tiene un propósito, incluso lo más difícil? Ellos creen que las pruebas no son castigos, sino oportunidades de aprendizaje, y eso les da una fuerza interna impresionante. La vida no es fácil para nadie, eso está claro. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre, miedo y pérdida. Lo que marca la diferencia es cómo decidimos reaccionar. El pueblo judío, después de siglos viviendo bajo amenaza constante, aprendió a ver cada crisis como una oportunidad, cada cambio como un nuevo comienzo. Esa mentalidad no es solo un rasgo cultural, es una herramienta de supervivencia. Y eso se refleja incluso en la forma en que los judíos hacen negocios. ¿Alguna vez has tratado con un empresario judío? Te sorprende desde el primer momento. Te saludan con una calidez auténtica, te miran a los ojos, te llaman por tu nombre, te hacen sentir bienvenido.
Sus palabras están llenas de amabilidad, casi como si cada encuentro fuera una oportunidad sagrada. Esa capacidad de conectar, de crear un vínculo emocional, no es algo que surge de la nada. Es una habilidad cultivada durante generaciones, porque saben que las relaciones son la base de cualquier éxito. Para ellos, negociar no es solo hablar, es un arte, casi una ciencia. Desde pequeños aprenden que el diálogo es clave para resolver conflictos, que el compromiso es más valioso que la confrontación. Si en una conversación sienten que alguien no está interesado en trabajar en equipo, no se frustran ni lo descartan de inmediato. Siguen buscando, explorando caminos, porque tienen claro que si no logran encontrar un punto de acuerdo, no avanzarán. Esa mentalidad está grabada a fuego en su cultura. Siempre se puede llegar a un entendimiento si se busca con suficiente inteligencia y paciencia. Ahora te lanzo una pregunta. ¿Por qué los judíos son tan inteligentes? La respuesta no está en un gen especial ni en una casualidad genética. La clave está en su historia. Siglos de persecución les enseñaron que el conocimiento es poder, que aprender es sobrevivir. Para los judíos, el estudio no es solo una herramienta de progreso, es una cuestión de dignidad. La educación es el mayor legado que pueden dejar a sus hijos, y es por eso que cada minuto libre lo dedican a aprender, a estudiar, a mejorar. Es un principio no escrito, pero profundamente respetado. Quien no estudia no crece, y quien no crece se queda atrás. Por eso, en cualquier campo, sea la ciencia, la medicina, los negocios o el arte, los judíos no se conforman con ser buenos, quieren ser los mejores. Es como un instinto, una forma de pensar que pasa de generación en generación. Pero son realmente los más inteligentes y ricos. Tal vez no en números absolutos, pero sí en actitud, porque para ellos el éxito no es cuestión de suerte, es el resultado de esfuerzo, disciplina, visión a largo plazo y sobre todo una mentalidad que nunca deja de aprender. Y aquí viene un dato curioso, hay áreas donde casi no verás a un judío. El deporte profesional, por ejemplo, no es su terreno. ¿Por qué puede ser? Porque las competencias físicas no encajan con su filosofía de vida, que valora más el desarrollo mental y el conocimiento. Otro campo donde son raros es la agricultura. ¿Te has preguntado por qué durante siglos a los judíos se les prohibió poseer tierras? No era solo una limitación económica, era un castigo social. Le cerraron las puertas al campo y eso marcó su historia. Entonces, cuando ves a un judío triunfar, no es magia. Es el resultado de una tradición forjada en el fuego de la adversidad, de siglos de lucha, de una cultura que valora el saber, la perseverancia y la familia. Para ellos, el éxito es trabajo, es aprendizaje continuo, es pensar con estrategia, es adaptarse y nunca rendirse. Y aunque muchos prefieren ver en su éxito arrogancia o codicia, tal vez lo que ven es simplemente una firme determinación de proteger lo que tanto les costó conseguir. Porque la riqueza para ellos no es solo dinero. Es conocimiento, es red de contactos, es la capacidad de negociar, de prever riesgos y de aprender de los errores, incluso de los ajenos. Ellos no creen en la suerte, creen en la preparación. Creen que cada dificultad es un trampolín y tal vez, solo tal vez, creen que Yahvé todavía los acompaña, guiándolos en medio de la tormenta. ¿Quieres creerlo o no? Eso queda en tus manos. Pero una cosa es cierta, en este mundo incierto, tener una mentalidad así puede ser el mayor tesoro que uno pueda tener. Si esta reflexión te ha hecho pensar y quieres seguir descubriendo más sobre estos fascinantes temas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Te espero en el próximo video.